Nunca olvidaré el momento exacto en que el silencio de la sala se quebró. Yo estaba limpiando el borde de una mesa de vidrio cuando escuché mi nombre, pronunciado con ese tono que usan los poderosos cuando deciden jugar con la dignidad de alguien que creen inferior. Todos se giraron hacia mí como si de pronto descubrieran que yo existía. Y allí estaba él. León Villaseñor, el millonario que dirigía ese piso como si fuera dueño del aire que respirábamos. Su reloj suizo brillaba bajo las luces, anunciando que no había llamado mi atención para algo bueno. «A ver, trabajadora, ven aquí». Sus palabras cayeron como piedras. Yo tenía un trapo húmedo en la mano y un cansancio acumulado en el cuerpo, pero sobre todo tenía algo que él no veía, la memoria de todo lo que ya había superado para llegar a esa ciudad. Todos esperaban que yo me encogiera, que bajara la cabeza, que aceptara la humillación como parte del uniforme. Pero algo dentro de mí se tensó. Algo que venía desde mi tierra, desde San Andrés Tuxtla, donde la vida te enseña a resistir antes de hablar. Te propongo una apuesta. Los murmullos estallaron. Él señaló un montón de documentos contables que sus asistentes no habían logrado resolver en días. Si puedes arreglar este desastre mejor que ellos, te regalo mi reloj de lujo. Si fallas, te despido hoy mismo. Una risa general llenó el salón. No era alegría, era crueldad. Pero yo no pensé en el reloj. Pensé en mi madre luchando sola. Pensé en el hombre que me crió y desapareció cuando yo era niña. Pensé en todas las veces en que me dijeron que no era suficiente. Y en todas las veces en que lo fui. Respiré, miré los papeles y dije que sí. Ese fue el instante en que él creyó haber ganado la partida. Ese fue el instante en que todos esperaban verme caer. Ese fue el instante en que, sin que nadie lo supiera, la verdad comenzó a moverse detrás de una puerta cerrada, una verdad que llevaba años esperando salir. Y cuando al fin lo hizo, no solo cambió mi destino, cambió el de él también. Hay ciudades que reciben a sus habitantes con los brazos abiertos. La Ciudad de México no era una de ellas. Para mí, esta gigantesca masa de metal, ruido y luces se convirtió en un refugio forzado cuando ya no había nada más a lo que aferrarse en mi pueblo. Pero también se convirtió en el escenario donde una verdad enterrada durante años empezó a temblar bajo mis pies. Yo solo quería trabajar. Dormía en un cuarto diminuto, compartía pasillos con desconocidos y caminaba largas distancias porque aún no podía pagar transporte todos los días. Pero en medio de esa rutina cansada, encontré un trabajo estable como auxiliar de limpieza en una torre que parecía tocar el cielo. Allí aprendí que los edificios bonitos no siempre guardan historias bonitas. En el piso 34 vivían dos cosas, dinero y silencios peligrosos. Y yo, la trabajadora humilde sin apellido importante, era invisible para todos, excepto cuando necesitaban un blanco fácil. León Villaseñor, el millonario que dirigía ese piso, creía controlar cada detalle. No sabía que la vida tiene formas extrañas de devolver lo que uno siembra. Ese día, en la sala de reuniones, cuando me llamó frente a todos, cuando mostró su reloj como si fuera un arma y lanzó su apuesta como si la dignidad ajena fuera entretenimiento, abrió sin querer la puerta a una historia mucho más profunda. Antes de continuar, te invito a suscribirte, dar like y escribir tu país y tu ciudad en los comentarios. Tu apoyo permite que historias como esta sigan siendo contadas. Y esta, en particular, te llevará desde un acto de humillación hasta una revelación que nadie vio venir. Mariela llegó a la Ciudad de México con una mochila desgastada, una carta arrugada de recomendación y el silencio de quien carga demasiadas despedidas. Venía de San Andrés Tuxtla, un lugar donde el aire olía a café recién tostado, donde los vecinos se conocían por nombre y donde la vida era dura pero honesta. La capital, sin embargo, la recibió sin pausas ni miradas. Cada quien corría detrás de algo que parecía siempre más urgente que el otro.
Consiguió trabajo como auxiliar de limpieza en una torre empresarial que parecía tocar las nubes. En el piso 34, los pasillos brillaban como si ninguém los hubiera pisado jamás, y las puertas se cerraban automáticamente, como si temeran que la vida real entrara por error. Allí, Mariela se movía con precisión aprendida, guardando su cansancio en los bolsillos y su dignidad en la postura. León Villaseñor, el jefe de operaciones del edificio, era conocido por dos cosas: su reloj suizo de edición limitada y su temperamento afilado. Miraba a todo el mundo como si cargara un microscopio en la mirada. Pero con Mariela era diferente. Ni siquiera la veía. Para él, ella era parte del mobiliario. Sin embargo, Mariela sabía algo que la ciudad no imaginaba. El silencio guarda más fuerza que el grito. Y pronto la torre entera iba a aprenderlo. Durante las primeras semanas, Mariela dominó la rutina sin perder un solo detalle. Llegaba antes que los empleados y se iba cuando ya nadie quedaba en las oficinas. Limpiaba escritorios donde descansaban decisiones millonarias, recogía papeles que nunca debía leer y escuchaba conversaciones que jamás repetiría. La ciudad le había enseñado que el oído atento era tanto un regalo como un riesgo. Cada mañana, al limpiar el vidrio enorme que daba vista a la avenida principal, Mariela observaba la ciudad desde arriba. Carros avanzando como hormigas desesperadas, luces titilando entre anuncios gigantes y personas corriendo como si la vida entera dependiera de minutos robados al reloj. La capital la intimidaba, sí, pero también le ofrecía algo que nunca tuvo en su pueblo: anonimato. Y en ese anonimato, Mariela encontraba una paz rara, casi culpable. León, por otro lado, vivía en una burbuja de poder. Su voz llenaba las salas con órdenes bruscas, sus pasos retumbaban en el piso 34 como si cada baldosa le perteneciera. No era un hombre paciente, ni amable, ni dispuesto a escuchar. Los empleados aprendieron a temer hasta el eco de su corbata. Cuando él entraba, el aire se tensaba. Cuando él hablaba, nadie respondía más de lo necesario. Su reloj suizo, siempre brillante, marcaba no las horas del día, sino las horas de un reino personal. Y aún así, había algo en él que Mariela notaba sin querer. Una sombra en la mirada, una rigidez extraña, una rabia silenciosa que parecía no provenir del presente, sino del pasado. Algo que él escondía detrás de ese reloj, detrás de su nombre, detrás de su autoridad. Fue un martes por la tarde cuando el destino decidió cruzarlos por primera vez. Mariela estaba limpiando la sala de reuniones cuando escuchó una discusión en el pasillo. No era la típica tensión habitual, no era una queja, no era un regaño, era algo más grave. La voz de León, normalmente firme, tenía un filo diferente: urgencia. Un hombre argumentaba con él sobre auditorías, permisos nocturnos y movimientos sospechosos en la oficina 34B. Mariela no entendió todos los términos, pero sí entendió el miedo en los silencios. Y entendió algo más. León no controlaba todo lo que ocurría en su propio piso. Algo se le escapaba entre los dedos. Cuando la discusión terminó, León en 3, las semanas pasaron sin sobresaltos. Mariela cumplía su rutina con disciplina silenciosa. Llegaba antes que todos. Encendía las luces del piso 34. Abría las ventanas para que entrara aire fresco y comenzaba a limpiar cada esquina con la misma paciencia con la que en su pueblo descascaraba granos de café. A veces pensaba que su vida entera estaba hecha de eso: paciencia, manos ocupadas y silencio. Y de alguna manera, ese silencio la protegía. Pero en el piso 34, donde los trajes costosos hablaban en códigos y los zapatos caros no sabían caminar despacio, el silencio también podía esconder amenazas. Una tarde, mientras limpiaba la sala de reuniones, Mariela escuchó murmullos desde el corredor. No eran comentarios sobre trabajo ni risas superficiales.
Había tensión, un aire extraño, como si alguien hubiese descubierto algo inconveniente. Ella no solía prestar atención, pero las palabras que escaparon por la puerta entreabierta la detuvieron. Accesos nocturnos. Las cifras no cuadran. Si esto sale a la luz, nos hunde a todos. Mariela dejó de mover el paño. Reconoció una de las voces. Era la del León Villaseñor. Un león distinto, uno que no gritaba, uno que hablaba en susurros apretados, uno que parecía proteger algo o a alguien. La discusión terminó abruptamente cuando una puerta se cerró de golpe. En cuestión de segundos, el ruido del pasillo volvió a su ritmo normal, como si nada hubiese pasado. Mariela respiró hondo y continuó con su trabajo, pero algo dentro de ella había cambiado. No sabía qué, pero sabía que había escuchado suficiente como para entender que el piso 34 ocultaba algo más que reuniones importantes. Esa misma tarde, mientras barría cerca de la oficina central, León pasó a su lado. No la miró, como siempre, pero el paso que dio fue torpe, casi distraído, y eso fue extraño. León nunca se distraía, nunca tropezaba, nunca dudaba. Mariela levantó la mirada apenas un segundo. Vio algo en su rostro que no había visto antes: preocupación. Era una sombra breve, pero real. El viernes llegó como siempre llega lo inevitable. La empresa organizó una convivencia interna para cerrar la semana. A Mariela le encargaron preparar la sala y quedarse cerca para limpiar enseguida. Ese tipo de eventos siempre la hacía sentir aún más invisible. Risas forzadas, copas levantadas para impresionar, conversaciones sobre viajes que ella nunca haría y relojes tan caros que podían pagar su alquiler de un año entero. La sala se llenó rápido. Los asistentes de León hablaban con entusiasmo exagerado. Las luces blancas iluminaban cada gesto, cada sonrisa de adorno. Mariela trabajaba en silencio, moviendo bandejas, limpiando manchas que ni siquiera estaban allí, intentando no interferir en ese mundo que no pertenecía a ella. Hasta que una voz rompió el ambiente. «Tú, la de la limpieza, ven aquí». El mundo se detuvo. Mariela levantó la cabeza lentamente. León estaba al otro lado de la sala, sosteniendo su reloj con un gesto calculado. Sus ojos tenían un brillo que ella reconoció al instante. No era curiosidad, era soberbia. Todos se dieron la vuelta para mirar. Mariela caminó hacia él sin apuro. Sus pasos resonaron sobre la alfombra gruesa, y aunque su pecho latía rápido, su rostro permaneció sereno. Sabía que fuera lo que fuera, era un espectáculo. Y ella era la pieza que él había elegido para entretener a los demás. Cuando llegó frente a él, León extendió la muñeca. El reloj suizo brilló bajo la luz, casi insolente. «Mis asistentes han estado 3 días intentando resolver esta inconsistencia», señaló un montón de documentos sobre la mesa. «Quiero ver si tú puedes hacerlo». Una risa estalló en algún lugar de la sala. Mariela no miró al público, solo observó los documentos. «No es mi trabajo», dijo sin agresividad. «Por eso es una apuesta», respondió León con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Si lo haces mejor que ellos, te regalo mi reloj. Si fallas, te vas hoy mismo». Un murmullo se extendió. La mayoría sabía que era injusto. La mayoría quería ver sangre. Mariela sintió un calor extraño subirle por el pecho. No era miedo, no era vergüenza. Era una mezcla de dignidad herida y una fuerza vieja que venía de su tierra, de su gente, de las voces que la criaron. Respiró, dejó el balde a un lado, se acercó a la mesa. Y sin apartar la mirada de León dijo: «Acepto». El silencio fue absoluto, y aunque nadie lo sabía todavía, ese fue el instante exacto en que la verdad enterrada durante años comenzó a moverse. Mariela tomó asiento frente a la mesa de reuniones. El murmullo de los presentes se apagó poco a poco, como si la tensión misma fuera apagando las voces. Ella sabía que todos esperaban su fracaso, que la miraban con una mezcla de burla y curiosidad morbosa.
Era como si estuvieran observando a un pájaro pequeño lanzado a volar contra una tormenta. León permaneció de pie, con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo como quien observa una obra de teatro cuya escena principal está por empezar. Su reloj, ese mismo que había ofrecido como premio envenenado, reflejaba la luz en destellos casi cínicos. Mariela tomó el primer conjunto de documentos. Eran formularios contables, autorizaciones de entrada, reportes impresos con códigos y fechas. No necesitó más que unos segundos para notar algo. Los papeles no tenían un desorden natural, sino uno fabricado. Alguien había intentado ocultar un patrón. Mariela había visto ese tipo de cosas antes, cuando ayudaba a su padrastro a organizar las cuentas de la cooperativa de su pueblo. Los números pueden mentir cuando alguien los fuerza, pero también pueden revelar al mentiroso. Respiró hondo. El salón entero contenía el aire. Los asistentes de León se movían inquietos, revisando sus teléfonos, fingiendo indiferencia, pero sus miradas volvían a ella una y otra vez, como si temieran ver algo que no querían aceptar. Que una trabajadora humilde pudiera hacer lo que ellos no lograron. Mariela avanzó con precisión, sin prisa, revisó el segundo documento, luego el tercero, comparó fechas. Buscó permisos nocturnos, leyó notas escritas rápido, con letras torcidas, propias de quien actúa bajo presión. Y entonces lo vio. Un detalle mínimo, un error demasiado pequeño para cualquiera, pero enorme para quien sabía mirar. Revisó otra vez para asegurarse. Cuando levantó la vista, el silencio era tan pesado que casi podía tocarlo. Ya está, dijo. León arqueó una ceja incrédulo. ¿Cómo que ya está? Mariela colocó 3 documentos uno junto al otro. Esto no es un error técnico. Un murmullo inquieto surgió en la sala. Es un error intencional. Su voz no temblaba, no tenía por qué temblar. Tomó uno de los formularios y señaló un número en la esquina superior. En esta fecha se registró una entrada nocturna en la oficina 34B. El sistema la marca como permitida. León frunció el ceño sin entender. Mariela continuó. El acceso fue autorizado con su firma digital. Hubo un suspiro general, no de sorpresa, de miedo. El asistente principal de León dio un paso adelante. Esa firma puede ser falsificada. Mariela negó con la cabeza. No lo fue. Tomó otro documento. El responsable de esta manipulación sabía que solo con su autorización podían mover estos registros sin una auditoría inmediata. Pero no revisó los horarios. Nadie que entre a las 3:17 de la madrugada firma documentos a las 3:18 desde otra oficina del mismo edificio. Hubo un silencio brutal. León abrió los ojos incrédulo. ¿Qué estás insinuando? Nada, respondió Mariela con calma. Solo estoy diciendo que alguien usó su permiso para mover información durante esa entrada nocturna y lo hizo con prisa, con miedo. El ambiente se volvió espeso. Los empleados se miraban unos a otros, desconfiando de todos. León dio un paso atrás. Por primera vez parecía no tener control. Era como si la tierra bajo sus pies hubiera cedido un poco. Uno de los ejecutivos más jóvenes murmuró: «No puede ser. Eso significa que...». Pero no terminó la frase. Mariela sabía que debía detenerse allí. Su trabajo estaba hecho. Dejó los documentos sobre la mesa y se levantó. Los presentes se apartaron instintivamente para dejarla pasar. No por respeto, por miedo. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó detrás de ella el sonido seco de un objeto siendo colocado sobre la mesa. El reloj. León lo había quitado. No dijo nada, no la llamó, no la detuvo. Pero su silencio decía más que cualquier palabra. Mariela salió de la sala con pasos firmes. No necesitaba mirar atrás. Sabía que algo había cambiado profundamente. Y aunque no entendía aún todo lo que había descubierto entre esos papeles, lo sentía en la piel. Aquella inconsistencia contable no era solo un error. Era la punta de un hilo viejo, un hilo que llevaba años enterrado, un hilo que al jalarlo podía derrumbar no solo al piso 34,
sino a todo el imperio de los Villaseñor. Y ella, sin quererlo, acababa de jalarlo. Después de aquella tarde en la sala de reuniones, el ambiente del piso 34 cambió, como si alguien hubiera abierto una ventana en medio del invierno. El aire se volvió pesado, desconfiado, y cada empleado parecía moverse con pasos más medidos. No había gritos, no había acusaciones, pero el silencio llevaba un filo que cortaba más que cualquier palabra. Mariela seguía trabajando como siempre, pero ahora sentía ojos sobre ella incluso cuando nadie hablaba. Los empleados, antes indiferentes, ahora la observaban con una mezcla de temor y respeto contenido. Nadie sabía cómo había logrado desentrañar aquel caos en tan poco tiempo. Nadie sabía de dónde había salido esa mirada firme que llevó a León Villaseñor a guardar silencio por primera vez en años. Pero eso no cambió nada para Mariela. Ella no quería protagonismo, ella no quería guerra, ella solo quería sobrevivir. El lunes siguiente, León llegó al edificio más temprano de lo habitual. Su presencia llenó el piso 34 con un nerviosismo eléctrico. Tenía el traje arrugado, la mirada turbada y un gesto que no lograba esconder: preocupación. Mariela estaba limpiando el vidrio que daba hacia la avenida cuando él pasó junto a ella sin decir palabra. Pero algo en su respiración, algo en su postura, le hizo entender que su mente no estaba en el presente. Horas después, cuando ella acomodaba una bandeja en la cocina interna, él apareció en la puerta. «Necesito hablar contigo». No era una orden, era casi una súplica. Mariela lo siguió a su oficina. El reloj suizo descansaba sobre el escritorio, como si su brillo hubiera perdido poder. León cerró la puerta, caminó de un lado a otro durante unos segundos, y finalmente se detuvo frente a ella. «¿Dónde aprendiste a detectar inconsistencias así?» No había burla, no había soberbia, solo curiosidad y miedo. Mariela sostuvo la mirada. «Me lo enseñó el hombre que me crió». Los ojos de León se estrecharon. ¿Un contador? No. Era administrador en una cooperativa rural. León no reaccionó, pero algo en su silencio indicó que aquello no encajaba en su lógica. En su mundo, una persona simple no podía poseer un talento que pusiera en jaque toda una estructura empresarial. ¿Cómo se llamaba? Mariela no respondió. Aquel nombre llevaba demasiado peso, demasiado silencio, demasiadas cicatrices. León, al ver que ella no contestaba, pasó una mano por su rostro y se sentó. Por un instante no fue el millonario poderoso que todos temían. Fue un hombre enfrentando sombras que nunca quiso ver. El miércoles por la mañana, la recepcionista anunció que un sobre había llegado para León. No tenía marca, no tenía remitente, no tenía logotipos elegantes. Era simple, amarillento, como envejecido por el tiempo. Mariela, que pasaba por allí, escuchó a la recepcionista decir: «Lo dejaron personalmente. Preguntaron por usted». León tomó el sobre y lo llevó a su oficina. Nadie supo qué ocurrió dentro, pero el sonido que siguió, la silla moviéndose de golpe, un objeto cayendo al piso, un susurro ahogado, alertó a Mariela que estaba limpiando cerca. Ella no quería involucrarse, pero algo en su pecho la empujó a acercarse. La puerta estaba entreabierta. León estaba de pie, con el sobre rasgado en una mano y una fotografía en la otra. Su rostro tenía la expresión de alguien que había visto un fantasma. «Entra», dijo él sin levantar la vista. Mariela entró lentamente. León le extendió la fotografía. En ella, un hombre alto de mirada firme sostenía a una niña de trenzas. La imagen estaba desgastada por el tiempo, como si hubiera sido guardada durante años en algún bolsillo oculto de la vida. En el reverso, con tinta azul, había una frase escrita a mano: «Mi hija Mariela». El corazón de la joven golpeó dentro de su pecho como si intentara escapar. La voz de León tembló. «¿Ese es tu padre?» Mariela sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. No sabía si podía hablar, no sabía si debía hacerlo.
Y entonces León levantó la carta que venía dentro del sobre. La carta está firmada por Mateo Ríos. Mariela cerró los ojos. Ese nombre era una herida vieja. Ese nombre era una ausencia. Ese nombre era el silencio más profundo de su infancia. León tragó en seco. Él dice que no desapareció por casualidad. Mariela abrió los ojos. El edificio pareció temblar. Algo mucho más grande que una inconsistencia contable estaba a punto de estallar. Y ella, la trabajadora humilde a quien todos ignoraban, era el eslabón final entre dos historias que nunca debieron cruzarse. Mariela sintió como la sangre le zumbaba en los oídos. El nombre Mateo Ríos se expandió dentro de ella como un eco antiguo, como un recuerdo que llevaba años intentando mantenerse dormido. Su respiración se volvió corta, casi imperceptible. León seguía allí, frente a ella, sosteniendo la carta como si ese papel tuviera el poder de incendiar todo lo que había construido. ¿Qué? ¿Qué dice la carta?, preguntó Mariela con un hilo de voz. León bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Sus manos temblaban, y por un momento la arrogancia que siempre lo envolvía desapareció. Solo quedó un hombre atrapado entre el peso de su apellido y el miedo de reconocer que la verdad lo había alcanzado. Tragó en seco, dice que tuvo que huir. Mariela sintió que el aire se escapaba de la habitación. ¿Huir? ¿Por qué? León cerró los ojos apenas un instante, como si temiera que esa mínima brecha dejara salir más culpa de la que podía cargar. Porque mi familia lo acusó falsamente. La habitación entera pareció inclinarse. Mariela retrocedió un paso. ¿Falsamente de qué? León apretó la carta entre los dedos. De desviar dinero. Mariela llevó una mano a su boca. Ese rumor, esa marca, esa sombra había acompañado a su familia durante años. ¿Mi padre era inocente? La pregunta salió quebrada, desnuda, como un grito contenido desde la infancia. León asentó con dificultad. Mi padre necesitaba a alguien a quien culpar. Había movimientos financieros que no podía justificar, accesos nocturnos que él autorizaba. Mateo descubrió algo que no debía, y en vez de escucharlo, mi familia decidió enterrarlo. Mariela sintió una oleada de rabia mezclada con dolor. Recordó las noches en que su madre lloraba en silencio. Recordó cómo el hombre que la había criado salió una mañana diciendo que volvería pronto, y nunca volvió. ¿Ustedes lo obligaron a irse? No lo hice yo, respondió León con la voz hundida, pero yo era parte del ambiente que permitió que pasara, y nunca pregunté, nunca dudé, solo obedecí. La foto entre los dedos de Mariela parecía pesar toneladas. Mi madre me dijo que él tuvo miedo. León levantó la mirada. En sus ojos por primera vez había vergüenza verdadera. No tuvo miedo de la justicia, tuvo miedo de nosotros. Mariela apretó los labios para contener el temblor en su mandíbula. Los recuerdos de su niñez aparecieron como fragmentos rotos. Su padrastro revisando papeles bajo la luz tenue, su voz diciendo, «Los números no mienten, pequeña», la forma en que la abrazaba al llegar a casa. Y entonces entendió algo. «Por eso yo aprendí a leer números». León abrió los ojos sorprendido. «¿Él te enseñó?» «Sí, me enseñó porque decía que un día yo iba a necesitar ver la verdad, aunque otros intentaran esconderla». Un silencio largo se extendió entre ambos. La ciudad, al otro lado del vidrio, parecía moverse en cámara lenta. «Hay algo más», dijo León finalmente. Mariela alzó la cabeza tensa. «La carta no es reciente». Ella parpadeó. «¿Qué significa?» «Significa que...» León tragó el miedo. «Que Mateo escribió esta carta hace años». Mariela sintió un escalofrío recorrerle los brazos. ¿Años? Sí, estaba dirigida a nosotros, a mi padre, pero nunca llegó a sus manos. Alguien la guardó, alguien que sabía que la verdad tarde o temprano iba a regresar. ¿Y quién la envió entonces?» León negó lentamente. «No lo sé». Mariela bajó la mirada hacia la fotografía. El hombre que la había criado sonreía, ajeno a lo que su futuro le aguardaba. Su corazón dolía con un peso diferente.
Ya no era solo la ausencia lo que la hería, sino la injusticia. Entonces escuchó a León moverse. Cuando levantó la mirada, él sostenía su reloj suizo, el mismo reloj de la apuesta, el mismo que simbolizaba la soberbia con la que la había humillado. «Te lo debo», dijo él. Mariela negó con suavidad. «No lo quiero». «Pero ganaste la apuesta». Ella lo miró a los ojos por primera vez sin miedo. «No vine a esta ciudad para coleccionar relojes, vine para sobrevivir». León bajó la mano, parecía derrotado, pero también humano. «¿Qué quieres entonces, Mariela?» La joven sostuvo la fotografía contra su pecho. «Quiero la verdad completa». León asintió despacio. «La tendrás». Y en ese instante Mariela entendió que la vida la había llevado a ese edificio no para ser humillada, sino para cerrar una historia que había sido arrancada de su familia. La verdad, como los números, siempre encuentra un modo de mostrarse, aunque hayan pasado años, aunque la intenten enterrar. Y aquella torre de vidrio estaba a punto de romperse. Mariela salió de la oficina con la fotografía entre las manos, sintiendo que el edificio entero respiraba de otra manera. No era el mismo piso 34 que la había ignorado durante semanas. Ahora parecía observarla a cada paso, como si las paredes supieran que un secreto antiguo acababa de despertar. Caminó por el pasillo con la dignidad que siempre había tenido, pero que ahora, por fin, era visible. No buscaba compasión ni venganza, solo quería respuestas. Y por primera vez, desde que llegó a la Ciudad de México, sintió que estaba más cerca de encontrarlas. Esa misma noche, antes de dormir, Mariela sostuvo la fotografía bajo la luz tenue de su cuarto pequeño. Recordó la voz de Mateo enseñándole a leer números, la forma en que la levantaba en brazos, la ternura silenciosa que lo definía. Ahora sabía que él no la había abandonado. Lo habían obligado a desaparecer. Su desaparición no era un acto de cobardía, sino de supervivencia. Y ese descubrimiento, tan doloroso como liberador, le dio a Mariela una fuerza nueva, una fuerza que ya no venía del silencio, sino de la verdad. Días después, León la llamó para reunirse. Esta vez no había relojes, apuestas ni espectadores. Solo un hombre dispuesto a abrir archivos que su familia nunca quiso mostrar. Y allí, frente a documentos que confirmaban una injusticia enterrada durante años, Mariela entendió algo profundo. No era el dinero lo que derrumbaba gigantes. Era la verdad sostenida por manos humildes. Y por primera vez, León Villaseñor inclinó la cabeza. No ante la empleada, sino ante la hija de un hombre inocente.